Muy buenos días. Iniciamos ya la jornada. Una jornada que para nosotros, pues es un sentimiento de todo, de llegar a iniciar una etapa, pues, ambiciosa, prometedora, ilusionante y que además que creemos que vamos a hacer gran una gran función y una gran labor para todas las empresas de Navarra. En principio, pues como hago siempre, agradecer. Agradecer a todos los que estáis hoy aquí en presenciales, que espero que las próximas ya sean en multitudes. Agradecer a todos los que estáis virtualmente, a todos los ponentes que van a desarrollar ponencias de alto nivel y a todo el mundo que ha hecho posible pues, esta jornada. ¿Qué es esta jornada? Esta jornada, el objetivo fundamental es dar a conocer e inaugurar la primera oficina Acelera-Pyme en Navarra. Navarra es un privilegio, porque vamos a contar con 3 oficinas de Acelera-Pyme. El Colegio de Ingenieros, la gran corporación que ha hecho distintas instituciones y organismos de Navarra, lideradas por AIN, y la Cámara. Y por lo tanto, yo creo que este es un mérito de Navarra, pero que además va a salir muy reforzada, porque vamos a utilizar fondos fundamentalmente europeos y vamos a triplicar la financiación de estos fondos europeos en la modernización del tejido industrial. Por lo tanto, es una buena noticia. Y además también auguro que las 3 oficinas vamos a trabajar en red, vamos a trabajar de forma unida, yo creo que vamos a tener y tenemos ya una relación entre nosotros. El Colegio de Ingenieros tiene ya una experiencia dilatada de 2 años y además lo han hecho muy bien y, por lo tanto, pues vamos a contar también con ellos para que nos ayuden y apoyen en aquellas dudas que podamos tener en este camino. La oficina de Acelapyme nace por el convenio, en este caso, por el convenio de la Cámara de España con Red.es. En este convenio, donde, por un lado, Red.es aporta 4,6 millones y la Cámara de España, a través de fondos FEDER, aporta 5,3 millones, es decir, casi prácticamente 10 millones de euros. Pretendemos que ya están previstas 60 cámaras de comercio con oficinas y hasta un total 75 podríamos llegar en este año. La dotación presupuestaria es de 200.000 euros para nuestro programa, 100.000 para este año y 100.000 para el siguiente. Y hay dos líneas de trabajo. Por un lado, la sensibilización. ¿Quién no? A mí no me gusta hablar de sensibilización, ya estamos todos sensibilizados. Yo diría difusión. Difusión de las ventajas que tiene la modernización de nuestras empresas, de la digitalización, el establecer aquí un centro de demostración de todo tipo de instrumentos, de experiencias, etcétera, en nuestras instalaciones y también, evidentemente, dar a conocer instalaciones de otras empresas donde podamos comprobar cómo funcionan y qué ventajas, como digo, puede tener la digitalización. El segundo campo es el asesoramiento, que evidentemente puede ser el más importante. Yo siempre, cuando me encuentro con una empresa, yo mismo, en mi empresa, no hace falta que me digan que me tengo que digitalizar. Lo que pregunto es cómo. Bueno, pues esto es. En el asesoramiento vamos a responder a todo tipo de dudas en el proceso de transformación digital. Vamos a facilitar el acceso a los productos tecnológicos, que este asesoramiento creo que es muy importante. Vamos a ofrecer la información completa e integral de la financiación pública y privada, es decir, de los fondos, de los apoyos, de las ayudas que puede haber por parte de las administraciones. Y bueno, y una serie de acciones encaminadas justamente a asesorar y a difundir las ventajas de la digitalización. Y para ello, pues contamos hoy para inaugurar hoy estamos de fiesta en esta casa, por supuesto, hoy nos hemos vestido de gala,
para inaugurar esta oficina y vamos a aprovechar además para difundir, como decía antes, las ventajas de una digitalización. Y así que tenemos pues una jornada, yo creo que intensa y de alto nivel. A continuación, nos dará un mensaje el presidente de la Cámara de España, don José Luis Bonet, que gracias a la Cámara de España, evidentemente, hoy tenemos esta Acelerapyme, o sea que le tengo que agradecer desde aquí a la Cámara de España y en su nombre a su presidente la posibilidad de inaugurar esta oficina. Luego, bueno, les tengo que decir que esta oficina, que es una oficina física en la Cámara, hemos entendido que es tan importante que le hemos dado el espacio mejor que teníamos en este edificio, en este magnífico edificio, que es la antigua capilla. En la antigua capilla, donde ya estuvo residenciada la ventanilla única de la Cámara, este espacio que es, sin duda, es el mejor que tenemos, ahí va a estar la oficina, que queremos que sea el lugar de encuentro, el lugar el espacio donde se intercambian experiencias, donde además conozcamos todas las innovaciones tecnológicas que haya en el mundo, donde podamos tener a los mejores gurús de la tecnología, podemos tenerlos aquí a través de webinares o de conferencias o incluso físicamente. Es decir, queremos que sea el gran lugar de encuentro de toda la nueva tecnología. Y para ello lo que hemos hecho lo primero es pues contratar a un responsable de la oficina. Y en este caso, bueno, pues hemos tenido un proceso de selección muy importante y al final hemos podido contratar a Luis Miguel. Luis Miguel que va a tener nuestra primera conferencia, que nos va a presentar en definitiva la oficina, lo que vamos a hacer, qué herramientas, qué funcionamiento tenemos, cómo lo vamos a desarrollar. Luis Miguel González, por cierto, cuyo currículum me lo dejo. Y luego, a las 11:15, ya vendrá dos personas de alto nivel. Uno es Iñaki Bernal, experto en inteligencia artificial y datos biométricos y Big Data, y doña Elena González Blanco, que es directora general de Cover Wallet para Europa y directora de investigación en la Universidad del IE, que también actuarán ambos por videoconferencia y creo que puede ser francamente interesante. Y ya tendremos un coloquio para los que quieran preguntar a todas las personas que hayan intervenido aquí y ya por fin pues clausurará esta inauguración de la oficina nuestro consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, don Juan Cruz Figueroa. Así que mi deseo para todos y para nosotros y para todo el mundo es que sea un éxito esta jornada, pero sobre todo, mi deseo personal es que sea un éxito no solamente esta oficina Acelerapyme, sino las 3 oficinas pymes que van a existir en Navarra, porque de su trabajo y de su desarrollo pues también estará una parte del factor de competitividad de las empresas navarras. Y sin más, le dejo la palabra al mensaje que nos lanza don José Luis Bonet. Adelante. Ánimo, que tú puedes. A nuestros compañeros allí que realmente lo están pasando mal. Bueno, pues, presidente de Cámara de Navarra, querido Javier, buenos días a todos. No hace tanto tiempo hablar de inteligencia artificial era casi hacer ciencia ficción. Hoy por hoy es presente y una realidad que permite el desarrollo de los vehículos sin conductor, desbloquear el teléfono móvil con el iris de los ojos, saber qué aceptación puede tener un producto antes de ponerlo en el mercado. Y todas las aplicaciones que aún tendrán que desarrollarse. Las pequeñas y medianas empresas que asisten esta mañana a esta jornada van a poder profundizar
profundizar más en las posibilidades que ofrece esta herramienta. Presidente de Cámara de Navarra, querido Javier, buenos días a todos. No hace tanto tiempo, hablar de inteligencia artificial era casi hacer ciencia ficción. Hoy por hoy es presente y una realidad que permite el desarrollo de los vehículos sin conductor, desbloquear el teléfono móvil con el iris de los ojos, saber qué aceptación puede tener un producto antes de ponerlo en el mercado. Y todas las aplicaciones que aún tendrán que desarrollarse. Las pequeñas y medianas empresas que asisten esta mañana a esta jornada van a poder profundizar más en las posibilidades que ofrece esta herramienta para mejorar su competitividad. Y van a conocer la oficina Acelera Pyme de Cámara de Navarra. Esta va a ser uno de los primeros 35 puntos de atención fundamentales para la transformación necesaria de las pymes españolas y que se abrirán más oficinas durante este año, probablemente en el resto del sistema cameral español, que deben facilitar estas oficinas la transformación digital de las pymes y en general la transformación de las empresas. El próximo año habrá 25 oficinas más, hasta un total de 75 que llegarán a las pymes de todo el territorio gracias a la capilaridad de la red cameral. Las oficinas Acelera Pyme, cámaras, son fruto de un acuerdo de la Cámara de Comercio de España con el ente público Red.es. La cofinanciación del Fondo Europeo FEDER permitirá ofrecer asesoramiento individualizado a las pequeñas y medianas empresas sobre la mejor forma de digitalizarse y las innovaciones tecnológicas que deben emprender para mejorar su competitividad. Muchas de esas pymes son conscientes de que deben acometer el proceso, pero les falta información para hacerlo. La encontrarán en las oficinas Acelera Pyme de las cámaras, donde también estará disponible el catálogo de ayudas económicas que ofrecen organismos y administraciones públicas para incorporar a su actividad las TIC, herramientas para la venta online o aplicaciones que mejoren la gestión de la producción y el seguimiento de los productos. La recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 va a apoyarse en la digitalización junto a la sostenibilidad y la formación. También, sin olvidar a la internacionalización y el emprendimiento. Esto se desprende de los fondos Next Generation European Union, que supondrán la puesta en marcha en los próximos meses de muchos proyectos e iniciativas para impulsar la transformación empresarial y especialmente la transformación digital de las pymes. Las oficinas ayudarán a identificar cuáles son los proyectos mejor adaptados a las necesidades de cada empresa y las ayudarán en la presentación de solicitudes. Todo ello sin olvidar el importante papel que las oficinas Acelera Pyme van a desempeñar en el proyecto Digital Toolkits, un programa horizontal de gran escala para incorporar a las pymes paquetes de herramientas de digitalización.
Este proyecto cuenta con una dotación de 3.000 millones de euros entre 2021 y 2023 al servicio de 1,5 millones de pymes y autónomos a los que se realizará un diagnóstico sobre las herramientas más adecuadas a su situación con el correspondiente asesoramiento. Cámara de España y las cámaras de comercio de toda España están decididas a impulsar a las empresas en el gran salto de modernización que tienen por delante. Su transformación, y especialmente la transformación digital, es un reto que se ha convertido en una cuestión de supervivencia y una oportunidad de mejorar la competitividad y el potencial para hacer frente a un nuevo modelo económico, más tecnológico, más sostenible y más inclusivo. Les deseo que tengan una muy interesante jornada. Muchas gracias. La parte del programa en la cual vamos a hacer en primer lugar la presentación de la oficina Acelerapyme. Voy a comentar a Luis Miguel que se incorpore con nosotros. Como decían los presidentes, en este plan de competitividad de las cámaras, la Cámara de España cuenta con una serie de herramientas. Estas herramientas están ordenadas o organizadas en 14 programas. Estos 14 programas vienen a ser los que desde cámaras vamos publicando, licitando y de alguna forma convocando para que todas las pymes y autónomos puedan optar a esta serie de programas. En estos momentos nosotros estamos a punto de, luego lo comentaremos más extensamente, pero de publicar 5 convocatorias de ayudas para pymes y autónomos. Y además de estas convocatorias, contamos dentro de estos programas con otro específicamente, que es el que hoy nos trae aquí, que es la presentación de esta oficina Acelerapyme. Luego hablaremos de TIC cámaras, Industria 4.0, ciberseguridad, que son las otras líneas en las cuales vamos a trabajar. Bueno, la oficina Acelerapyme consiste principalmente en lo que ahora vamos a explicar, pero sobre todo en acercar a las pymes y a los autónomos todas las nuevas herramientas que, como explicaba el presidente de Cámara de España, después irán también complementadas con los programas de toolkits o cualquier otras herramientas que las pymes y los autónomos necesiten, dependiendo de los sectores. Y lo más importante también es poder complementarnos con el resto de oficinas Acelerapymes que estemos trabajando en territorio. Bien, en el caso de Cámara de Navarra, la selección, como bien ha dicho el presidente de Cámara de Navarra, va a contar con Luis Miguel González Hernández. Él es ingeniero técnico industrial y además especialista en programas desde el punto de vista de multiplataforma y aplicabilidad como es CATIA V5 y ha asistido también a lo que es el asesoramiento y transformación de proveedores en distintos sectores, desde la automatización, desde renovables, etc. Entonces, Luis Miguel, te voy a dar paso para que nos expliques cuál va a ser tu trabajo en la casa y muchísimas gracias. Pues muy buenos días lo primero y muchísimas gracias por participar en esta jornada. Mi intención es, como bien nos ha explicado tanto el presidente como José Andrés, ponernos un poco y ponernos en el contexto de dónde estamos, las pymes a nivel regional, dónde estamos España a nivel de europeo, a nivel del mundo en los temas de la transformación digital, ¿no? Y contaros dentro de este contexto, dentro de esta realidad en la que nos encontramos, pues cuáles son nuestras necesidades, nuestras carencias, qué podemos hacer, qué vamos a hacer, ¿no? Y para ponernos en lugar, pues vamos a empezar un poco con
con situarnos. Espero que se vean bien las diapositivas. Unos datos donde nos dicen cómo nos ven a través de una serie de indicadores internacionales, cómo nos están viendo a España en el mundo, ¿no? En qué posicionamiento nos encontramos. ¿Vale? Y nos está dando, son informes, índices de los años 2018, 19, 20. Según de dónde estén hechos, pues bueno, veis ahí los datos que estamos en la posición número 7 o en la posición número 17, según la encuesta sobre gobierno electrónico que sacaron en la UNE en el 2020, o en las posiciones 16. En algunas competencias digitales estamos mejor, en ciberseguridad estamos en el número 7. Bueno, hay un poco baile de cifras de cómo nos ven desde fuera a nivel internacional. Nos da y nos posiciona mejor y nos da más cercanía de dónde estamos los indicadores que tenemos y los índices que tenemos a nivel europeo, ¿vale? Es la tablita de abajo. Con los informes, el resumen de informes de DESI, donde nos posicionamos a España dentro de la Europa, dentro de los 28 países miembros, ¿no? Y, pues bueno, nuestra posición global es la número 11. Destaco que en algunos puntos estamos muy bien, estamos en la segunda posición, pero en otros estamos muy bien. Como pongo aquí esta gráfica, que igual se ve un poco mejor, los 28 países miembros, vemos dónde está la Unión Europea hacia la mitad de la media y España, pues como os he dicho, estamos en el puesto número 11, ¿vale? Pero sin embargo, en algunas competencias determinadas, este índice está basado sobre 5 aspectos: temas de conectividad, temas de capital humano, temas del uso de los servicios de Internet, de la integración de las tecnologías digitales y los servicios públicos digitales, ¿no? Entonces, en algunos casos, España está por debajo de la media europea. Indicadores de capital humano, como nos ha comentado antes también el presidente, los datos son poco abrumadores, pero la mitad de la población española todavía carece de competencias digitales básicas. Hay un 7 o un 8% de personas que nunca han utilizado Internet a día de hoy, ¿no? Eso nos dice que tenemos mucho campo por hacer, mucho trabajo por hacer. Las pymes, a donde nos queremos enfocar, los autónomos, los emprendedores, tienen que aprovechar mucho más todo el potencial del comercio electrónico que la sociedad nos requiere. Os pongo dentro de este estudio para que veáis un poco también la evolución, ¿no? Dentro de estos 5 puntos que os comentaba y cómo hemos ido variando desde el 2018 hasta el 2020 y cuál es la puntuación de España frente a la puntuación europea, ¿vale? En términos de conectividad, de capital humano y demás, pues veis que en algunos hemos mejorado, hemos pasado del puesto número 8 al puesto número 5, en otros estamos prácticamente igual. En el uso de servicios de Internet nos mantenemos en lo que es la media general, en el puesto número 11. En otros hemos empeorado. En temas de integración de la tecnología digital, hemos pasado del puesto número 11 al puesto número 13. Y esto, pues, es poco preocupante, sobre todo porque estamos perdiendo la carrera. Estamos quedándonos atrás. Y hay que hacer lo que sea para revertir esta situación. Dentro de los programas y que recoge el programa de Europa Digital, se potencia y se refrenda que la informática de alto rendimiento, los temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, las cibercompetencias, son unos sectores, unos factores claves en los que hay que avanzar y para los que se van a destinar pues, recursos. Hay un estudio de aproximadamente 9.000 millones de euros que se van a emplear en el periodo entre 2021 y 2027, que son necesarios para poder acometer todos estos retos digitales y para poder financiar todas estas partidas. Paso a algunas diapositivas un poco más rápidas. Estas ayudas, estas inversiones, hay que enfocarlas en tema de ayudas, de financiación,
Es lo que os he comentado del presupuesto. ¿Okay? Perdón, aquí. Se programa dentro de esto de lo que pretendemos potenciar los temas de inteligencia artificial, los temas de ciberseguridad, los temas de competencias digitales. Tenemos unos objetivos claros, que es promocionar y proporcionar, sobre todo a las pymes, a los autónomos, a los emprendedores, que tienen que contar con un mejor acceso para todo el tema de instalaciones, para todo el tema de aplicaciones tecnológicas y el conocimiento y el uso y los beneficios que van a obtener con todos ellos, ¿no? Hay unos proyectos claros de que tenemos que ser capaces de aglutinar, de agrupar, de promover el intercambio del conocimiento en Europa, en España, en Navarra. Para lo cual va a haber una serie de actores importantes, como son las plataformas digitales, los centros de innovación digital, los PUB, y tenemos ya funcionando claros ejemplos. El consorcio Polo para la innovación digital en Navarra, el proyecto IRIS, donde participamos desde Cámara de Navarra. Os pongo por ahí un poquito sus páginas web y direcciones. Los marketplaces, una necesidad crucial, no solo los grandes marketplaces que todos conocemos a nivel internacional, sino los locales. Y el ejemplo de patrocinado por Caja Rural de Somos Tu Comercio aquí en Pamplona. Lugares que ayuden a estos pequeños comercios, a estas pequeñas empresas, a compartir esas sinergias y poder avanzar juntos. La técnica a veces no sé. Ahí, vale, si no, no pasa nada. Os ponía el ejemplo de antes, ¿no? En los temas de integración digital, cómo está España. La cuestión de España, si lo podéis apreciar ahí, con los años, desde 2018 hasta el 2020, pues no solo nos hemos mantenido, sino que incluso hemos perdido un poco de posicionamiento. En el 2018 estamos en el puesto número 11 en temas de integración de las tecnologías digitales y ahora estamos en el puesto número 13. La puntuación es de 41,2 actual, muy similar a la de Europa, pero lo que me llama y por lo que he puesto esta diapositiva es por recalcar cómo Europa va creciendo, va ganando en puntuación desde el 2018 hasta ahora, desde el 37,8 hasta el 41,4. Y en España no. España estamos perdiendo posicionamiento en Europa. Europa va más rápido. Hay puntos, ¿sí?, donde vemos donde vamos por encima, yo que sé, en temas del volumen de comercio electrónico, en el tema de los datos en la nube. En algunos vamos mejor, pero nos estamos quedando estancados y hay que potenciar. Tenemos que potenciarnos, tenemos que sacar esa rasmia que nuestro país tiene y no quedarnos atrás. No nos lo podemos permitir. He hablado un poco de la situación de cómo nos ven en España a nivel internacional, cómo nos posicionan con los indicadores que tenemos a nivel europeo y aterrizamos en casa. Hace un par de semanas, el día 4 de mayo, tuvimos una conferencia muy interesante, una jornada organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros con el apoyo de la Fundación La Caixa, con la Fundación Caja de Navarra, donde han hecho un estudio muy potente en Navarra para hablar de cuáles son el estado de competencias, el estado de la madurez digital de nuestra tierra. Es un estudio amplio donde han tenido en cuenta los distintos rangos de edades para la brecha generacional, los distintos niveles académicos, desde personal sin estudios hasta personal universitario, los distintos ámbitos de trabajo, desde el operario que está en la línea de fabricación hasta el directivo. Tanto hombres como mujeres se han tenido en cuenta todos estos datos y también basándose en
en 5 áreas de trabajo de información, comunicación, de creación de contenidos en el área de ciberseguridad, en el área de solución de problemas. Pues ¿dónde estamos los navarros? Y como sacaron en el informe, los navarros suspendimos. Suspendimos igual que en España, pero el nivel general que se ha observado, aunque esperado, es un nivel de bajo a muy bajo en todas las áreas de competencias digitales. Se salva el área de seguridad, pues es 6,6 sobre un valor orientativo de 6, pero como nos explicaba muy bien, tendemos a creer que somos muy guapos y muy buenos y nos valoramos demasiado y que estamos muy seguros y que a mí no me pasa nada, por lo cual era un dato un poco a poner en duda, ¿no? Y el estudio hablaba que identificaba 2 factores, 2 competencias críticas, es las de tanto para el presente como para nuestro futuro inmediato, que son el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. A partir de aquí, de cómo nos ven, dónde está España a nivel de Europa, dónde estamos en Navarra, empezamos a hablar de nosotros, de las oficinas Acelera Pyme. Ha explicado muy bien el presidente y también José Andrés, este proyecto dentro de la Cámara de Comercio de Navarra, dentro de las cámaras de comercio de España, formamos parte de esta gran oportunidad cofinanciada por los fondos FEDER para el desarrollo regional, cofinanciada por la República Red.es y que nos incluye nos afecta a todas las cámaras para poder dar soluciones, para poder dar orientaciones, para poder enseñar el camino y acompañar a todas estas empresas en este camino de la transformación digital que debemos acometer con urgencia. Os pongo algunos, ¿cómo vamos a trabajar? Pues, con todos los sectores que tenemos, siempre hablo orientado a las pymes, a los autónomos, a los emprendedores, pero con los comercios minoristas, con los servicios, con la industria, donde estamos trabajando. ¿Vale? ¿En qué áreas? Pues, dentro de las cámaras vamos a mover todas las áreas, la de transformación digital, que es la que más nos incumbe en esta jornada, pero las áreas de sostenibilidad, en las áreas de internalización, en empleo, formación. ¿Y con qué instrumentos? Pues con las jornadas como esta que estamos teniendo hoy, con temas de formación, de capacitaciones, con iniciativas, con temas de talleres, difusiones. Hablaremos luego más de las herramientas en concreto, pero se trata al final de poder, como lo que hacemos, dar visibilidad con estas jornadas que vamos a tener hoy de inteligencia artificial, de las nuevas áreas digitales para la competitividad y de mostrar que estas soluciones no son algo, como nos decía el presidente de Cámara de Comercio de España, algo que soñábamos hace unos años o veíamos muy futuristas, sino que existen ya soluciones reales en materia de transformación digital que se están aplicando y en nuestra región. Luego tendremos unos ejemplos muy claros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestro papel, nuestra responsabilidad para con nuestro territorio? Yo vengo, como ha explicado antes también José Andrés, del mundo de la industria, la automoción, de las renovables, es donde me he movido todos estos años. Y algo que hacíamos siempre por las mañanas, las reuniones típicas de producción, de taller o de oficina de pie ante la pizarra, para poder funcionar, para no quedarnos parados, para ser activos, ser rápidos, respondíamos a 3 preguntas. Nos hacíamos siempre: ¿en qué estabas trabajando ayer? ¿En qué estás trabajando hoy? ¿Y qué te está frenando? Y esto lo traslado a este campo de la transformación digital, de cómo estábamos trabajando hasta ayer, y cómo trabajamos hoy y hacia dónde tenemos que ir, y qué es lo que nos frena. Y añado una cuarta cuestión, porque esto es lo que se preguntan o lo que pueden responder a cómo estaban ayer, cómo estamos, hacia dónde tenemos que ir y qué me está frenando. Tienen una idea. Todos nuestras pequeñas empresas, todos nuestros emprendedores más o menos pueden saber, y si no, con nuestra orientación
lo van a saber, pero les interesa la última. ¿Dónde te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Ahí es donde, ¿cómo? Con el know-how que tenemos en nuestra tierra, tenemos en casa, en la cámara, nuestros técnicos, es donde podemos poner el punto del valor añadido que podemos aportar a estas empresas en la ayuda de asesorar y buscar soluciones. Ha comentado Javier, presidente, que tenemos en Navarra la suerte, el privilegio de no estar solos, además, en esta aventura. En un principio fuimos la primera oficina Acelera Pyme concedida, pero ya somos 3. Contaremos con los compañeros del Colegio de Ingenieros, con los compañeros de la Asociación de Industria de Navarra. Es un privilegio para esta tierra el poder estar 3 entes que vamos a servir de punto de encuentro para los comercios, para los autónomos, para los emprendedores, para los proveedores de soluciones tecnológicas que se estén llevando a cabo ya, donde vamos a coordinarnos, por supuesto, y vamos a colaborar, por supuesto, y nos va a permitir esto conocer las iniciativas que se están desarrollando en nuestro entorno, y no solo conocerlas, sino ser facilitadores a partir de ahí de estas mismas iniciativas y soluciones a otras empresas. Es parte de nuestra labor. Vamos a estar ahí en medio, entre la demanda y la oferta y la demanda, y vamos a echar a andarlo todos juntos. ¿Qué cosas tenemos en la Cámara? Ha comentado José Andrés y comentará más. Ya tenemos una serie de programas, pero que encajan muy bien con lo que estamos hablando ahora. Una serie de programas de ayudas a la digitalización con las herramientas de programa TIC Cámaras, de ayudas a la industria, 4.0, cualificación, ayudas internacionales, ciberseguridad. Hay herramientas, hay programas de ayuda, hay oportunidades de ayuda, pero que hay que hacerlas llegar y dárselas a conocer a quien las necesita, y para eso estamos. Hablaremos más, he puesto también esta otra positiva sobre convocatorias reales, ya, esta semana. Empieza el plazo de inscripción para entre el 24 y el 28 de mayo para una serie de convocatorias que Cámara Navarra saca sobre temas de competitividad turística, sobre temas de ciberseguridad, sobre temas de TIC, cámaras. En general, todas veréis que es algo muy importante dentro del concepto de la oficina Acelera Pyme. Todos estos asesoramientos, todos estos diagnósticos van a ser, deben ser, son gratuitos para quien los necesita. Porque si no, no tendría sentido. Hay que ayudar y hay que ayudar de esta manera, asesorando gratuitamente y acompañando. Y luego van a estar financiados, con ayudas, no, el 50% y sobre unos máximos en función de los programas. Las oficinas Acelera Pyme, la forma de funcionar es muy sencilla. Vamos a tener el contacto directo vía web, vía virtual o en persona con nuestra gente, nuestros empresarios, nuestros emprendedores, nuestras pymes, donde nos van a exponer cuáles son sus necesidades. Vamos a utilizar con nuestras herramientas, con los toolkits que les vamos a proveer, los diagnósticos para saber su estado de madurez, que es cómo están realmente y no solo cómo se sienten, sino cómo están. Y vamos a poder establecer una serie de diagnósticos y planes de acción que les ayude a la hora de la transformación de su negocio. La prioridad inmediata es preparar y dotar a las pymes para el desarrollo digital. Quizás me repito, pero en la línea de lo que he comentado antes, y trabajando con los dos ámbitos, con el apoyo a las pymes que requieren y nos demandan este proceso de digitalización mediante la resolución de todo tipo de sus dudas, los procesos de transformación digital, con la ilustración de oportunidades, con el apoyo específico y la oportunidad de trabajar con las pymes tecnológicas para facilitarles el acceso al mercado de estos productos tecnológicos. Para ambos tipos de empresa, como ha comentado antes el presidente, vamos a generar el espacio físico en casa, donde vamos a poder
fomentar todas estas jornadas, vamos a poder mostrar todas estas soluciones, vamos a poder acompañarles en la demostración de todas estas aplicaciones tecnológicas para poder llevarlas. Voy a terminar ya porque además tenemos unas charlas muy interesantes, pero me quedo con un concepto y con un tema claro, por lo menos a nivel personal. Es un privilegio, como decía antes el presidente, dentro de la coyuntura actual en la que estamos, dentro del futuro inmediato al que nos enfrentamos, el poder ser partícipes en estos momentos, ya hoy, de este entorno colaborativo para y con las pymes, los compañeros. Es un privilegio el poder ser compañeros y parte en este ámbito de la transformación digital, en un camino en que por narices tenemos que ir de la mano y en el que todos vamos a aprender. Es un aprendizaje continuo. Es un orgullo, además, para mí, en nuestra tierra, el poder devolver parte de este esfuerzo que se ha hecho en nuestra sociedad para conservar y potenciar el talento de la gente de aquí y contribuir a crear nuevas oportunidades para nosotros y para nuestros hijos y las próximas generaciones, un futuro y unas necesidades a las que no podemos permanecer ajenos. Nada más, daros las gracias y deciros que... ¡Ay! Se me ha saltado la última diapositiva, pero bueno, no importa. Que aquí os esperamos, que esta es vuestra casa y que vamos a trabajar juntos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Miguel. A ver si podemos recuperar esa última transparencia que creo que además te hacía mucha ilusión mostrarla. Yo quería felicitarte y aquí está. Yo creo que os esperamos a todos, es lo que quería. Es muy atractiva porque se trata además de que todo lo que generemos alrededor de esta oficina, en la cual pues esos talleres que se organicen con los grupos de autónomos o de comercios o de servicios o de industrias que quieran conocer las herramientas de proveedores, de acercarse a todos los toolkits que hablaba el presidente de Cámara de España, etcétera. Creo que también hacer un lugar confortable, un lugar ameno, como además las personas de la Cámara lo consiguen, bueno, pues yo creo que también es interesante. Enhorabuena, mucha suerte. Tu éxito será el éxito de la empresa navarra. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a elevar el debate, vamos a ir de abajo hacia arriba, porque realmente se suele hacer al revés, pero en este caso que queríamos en primer lugar la presentación de la oficina Acelera Pyme, y yo creo que has tocado dos temas que son importantes, que es el talento que tenemos, que el informe COTEC nos ponía en Navarra, una de las regiones, la única, en la cual manteníamos todos los estándares en primera posición, pero efectivamente las competencias digitales sí que tienen sus carencias y así están reflejadas. Lo importante es que COTEC te comparabas también con regiones de España y siempre que nos comparan con regiones europeas, que ahí está la clave, realmente pues nos ponen realmente en la posición en que tenemos que aspirar. Estamos en ese grupo donde nos gusta estar. Y una de las cuestiones es también cómo la parte de estas dos tendencias que ahora Europa ha marcado, la descarbonización y la digitalización, bueno, hay una de ellas que, mira, yo creo que hoy tener aquí con nosotros a Elena González Blanco, siendo además experta, voy a leer todo el currículum, por lo menos, Elena, o lo voy a intentar. Siendo mujer, además, en este campo de la digitalización, donde también vemos que existe una cierta brecha importante de género, nos parece todo un lujo. Elena González Blanco es la General Manager de Europa en el startup de InsurTech CoverWallet, adquirida por AON en enero del 2020, donde además es miembro del Comité Ejecutivo de AON Ibérica. Experta en inteligencia artificial y transformación digital, es especialista en el ámbito de la tecnología lingüística y ha sido la responsable de desarrollo de producto en inteligencia artificial en Minsight Indra. Es además una investigadora de reconocido prestigio internacional que lidera Postdata, proyecto de investigación europeo de excelencia RC sobre procesamiento de lenguaje y web sistemática. Fue la directora y fundadora del primer laboratorio de innovación de humanidades digitales en España
y es además miembro de numerosos comités internacionales. Bueno, esto sí que todos estos no voy a citar, no son muchos, pero es doctora, ha sido docente e investigadora en Harvard University, King's College, UNAM y BOM, y actualmente es profesora en el IE de Inteligencia Artificial Aplicada a Negocio, además de impartir clases en ICAI y en AFI. Elegida número 1 en 2018 y número 3 en 2019 en el ranking Choice Líderes Económicos del Futuro de España, ha sido seleccionada como una de las top 100 mujeres de España en las ediciones 2016, 17 y 18 del certamen Las Top 100 y galardonada con el primer premio, el premio de investigación Julián Marías 2017 en las categorías de menores de 40 años. Además, habla 5 idiomas y tiene 4 hijos. Elena, yo no tengo palabras, solamente que agradecerte. Además, aquí somos minoría los hombres hoy, con lo cual te doy la palabra y a ver si conseguimos que todo tu conocimiento podamos trasladarlo de una manera sencilla a las pymes y autónomos de Navarra, que ese es nuestro cometido. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Es un placer enorme para mí estar aquí hoy y acompañaros en este lanzamiento, porque es que además estamos en un momento en el que esto no es un lujo y no es una necesidad, es que no hay otra opción. Es decir, estamos en el momento en que la digitalización ya no es una opción y verdaderamente lo que es casi es una carrera de velocidad a ver un poco cómo estamos a la última de toda esta innovación que va a una velocidad increíble, ¿no? Y verdaderamente pues creo que ahora mismo se están haciendo cosas en España que son estupendas, se están haciendo cosas en Europa para fomentar toda la digitalización y el COVID ha ayudado muchísimo a que esto pase. Yo desde el punto de vista de Cover Wallet, nosotros somos nacimos hace 6 años en Nueva York como una empresa que pretendía digitalizar la oferta de seguros precisamente a pequeñas empresas y a pymes. Y nos dimos cuenta de que es un sector olvidado, que realmente pues se han hecho cosas para particulares y ya no estoy pensando solamente en los seguros, estoy pensando en todas las áreas. Parece que es una asignatura pendiente que pues de pronto se ha puesto en relevancia dada la situación en la que nos encontramos. Y bueno, pues empezamos a trabajar en Europa en este sentido y a reforzar la plataforma toda para todo lo que es oferta de seguros y de bueno, pues afrontar los riesgos para que las pymes tengan también un acceso digital de esta forma. Con lo cual, lo que estamos viendo realmente es que esto es una tendencia que se está dando en todos los sectores y en la que nosotros lo que queremos hacer es aportar nuestro granito de arena y ayudar. O sea que más allá de lo que os vaya a contar yo aquí hoy, quedo desde ahora mismo a vuestra disposición para poder acompañaros en este camino juntos en toda esta digitalización que ahora mismo comienza con gran entusiasmo. Pero yo he venido hoy aquí a hablar de mi tema preferido, que es la inteligencia artificial, porque creo que una de las cosas que necesitamos hacer para poder trabajar en este campo es entender cómo funciona la tecnología y perderle el miedo. Y para ello, pues creo que una de las principales tendencias de las que se habla tanto ahora mismo es inteligencia artificial, pero a mí lo que me da muchísima rabia es que lo que vemos en los periódicos son noticias del tipo la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, la inteligencia artificial y la ética, la privacidad y los datos, y realmente nos estamos perdiendo la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es estamos ante una gran oportunidad para transformar, para crecer, para posicionarnos y para multiplicar gracias a esta tecnología. Pero para ello es importante entender dónde estamos, para qué nos sirve y dónde podemos llegar. Y esto es lo que yo voy a hacer hoy. En primer lugar, para ver dónde estamos hay que entender de dónde venimos. Y me voy a remontar al año 1951, donde se publicó este artículo por un personaje al que probablemente todos conoceréis, aunque sea a través del cine, por la película Enigma, que es Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, que en este año 1951 publica un artículo que se llama Computing Machinery and Intelligence. En este artículo planteaba el juego de la imitación, planteaba una situación en la que una persona y una máquina están en una sala y otra persona está fuera. Y decía así: cuando la persona que está fuera de la habitación no sea capaz de distinguir si está hablando con una persona o una máquina, llegará el momento en que la inteligencia artificial está madura. Y realmente no hemos llegado todavía a ese punto. A pesar de todo esto que se oye y todo esto que se habla, vemos que aún nos queda muchísimo por hacer. Y aquí pongo simplemente, bueno, pues una película que os sonará bastante a
a muchos. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Rey. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Han? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Bien, estamos hablando de Odisea en el espacio, novela de 1968, donde ya se agonizaba o se preconizaba con unos destinos muy oscuros en manos de la inteligencia artificial. Y sin embargo, lo que hemos visto es que estas máquinas de tipo HAL pues apenas aparecen en nuestras mesillas y no son capaces de articular más allá de 3 frases seguidas de una forma totalmente casi robótica. Es decir, estamos en un momento en que efectivamente la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, pero todavía nos queda muchísimo por avanzar. Y para entender esta perspectiva histórica, lo que tenemos que entender es que los orígenes de la inteligencia artificial se gestaron hace mucho tiempo, cuando Alan Turing y Marvin Minsky estaban en los años 50 preparando esos primeros algoritmos, estos sistemas matemáticos altamente complejos que están en el origen de las actuales redes neuronales de las que tanto se habla. Y sin embargo, todo esto fue un proceso en el que en los años 80 hubo una segunda eclosión gracias a la incorporación de la estadística y de modelos entrenados que mejoraron altamente todas las circunstancias que hacían que la inteligencia artificial trabajase de una forma muchísimo mejor. Aquí tenemos anécdotas como el ordenador ganó al mejor jugador del mundo de ajedrez, Kasparov, en el año 1997. Y sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años, desde el 2010 hasta hoy, es que ha habido un cambio dramático en cómo esto se está implementando. ¿Por qué? Pues por varias circunstancias que además han contado con la posible implementación de las redes neuronales, estos algoritmos que, si bien matemáticamente son antiguos, no han sido implementables y programables hasta hace apenas 5 años. Aquí tenéis un ejemplo que igual algunos habéis visto en Netflix, que es cómo el ordenador o cómo DeepMind gana al mejor jugador de Go del mundo. Esto pasó en 2016. ¿Por qué? Pues porque este juego es un juego de estrategia, requiere muchísima información, pero no tiene unas reglas definidas. Entonces, verdaderamente lo que estamos viendo es que en los últimos 5 años todo esto se ha acelerado porque hay cosas que computacionalmente son posibles y antes no lo eran. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues se debe a 3 circunstancias que son muy relevantes. La primera es la cantidad de datos que se almacenan y se producen, que crece de forma exponencial y que además, gracias a que todos utilizamos dispositivos móviles, está cada vez más al alcance de todos y se almacenan en la nube con menor coste y mayor volumen. Además, tenemos una serie de algoritmos que se utilizan para programar redes neuronales y sistemas de inteligencia artificial que antes estaban solamente accesibles para unas pocas personas y ahora mismo están al alcance de todos porque están basados en software libre y las grandes empresas como Google o como Microsoft han liberado que estén a disposición de todos. Y por último, la tercera parte importante para esto es la capacidad de procesamiento. Las empresas de videojuegos han mejorado muchísimo todo este tema con la creación de tarjetas gráficas para mejorar el procesamiento de datos y la velocidad y el volumen. Y empresas como Intel y Nvidia van compitiendo para cada 6 meses lanzar un nuevo chip, una GPU, para procesar estas redes neuronales con las que la inteligencia artificial funciona. Todas estas circunstancias han hecho que, como decía antes, de hace 5 años a ahora, el panorama haya cambiado completamente. Ha cambiado desde el punto de vista tecnológico y, sin embargo, todavía estamos viendo la punta del iceberg en cuanto a la implementación de esta tecnología en el mundo real, en la industria. Pero antes de ver dónde estamos en la industria, de lo que hablará además mi colega Iñaki un poquito después, voy a entrar un poco más atrás. Voy a preguntaros, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque al final todo el mundo habla de inteligencia artificial, se dicen muchísimas cosas, pero ¿os habéis preguntado alguna vez si la gente sabe realmente qué hay detrás de esta etiqueta que realmente abarca muchas cosas? Pues bien, vamos a intentar dilucidarlo. Sabemos que inteligencia artificial se aplica hablando de reconocimiento de imagen, como comentaba al comienzo de la sesión el presidente de la Cámara sobre la del desbloqueo del teléfono móvil. Ahí hay una inteligencia artificial enorme y, sin embargo, una experiencia de usuario súper sencilla. Tenemos máquinas que transforman grafías a textos, tenemos juegos virtuales que son organizados y vencidos por un ordenador, como el ajedrez o el Go, y tenemos asistentes virtuales tan famosos de los que todo el mundo habla. Y todo esto es inteligencia artificial, pero sin embargo son cosas totalmente distintas desde el punto de vista de resultado.
También tenemos, por supuesto, aviones y coches que conducen solos, y aquí estamos viendo que dentro de unos años pues estaremos viendo a estos coches por la calle sin necesidad de poder pilotarlos, cosa que apenas todavía nos cuesta creer. Y cuando vamos a qué es realmente lo que hay detrás de todo esto, o qué pone a todas estas realidades en común, vemos que, viendo nuestra definición de la Real Academia, nos dice que simplemente es una disciplina científica que hace que las máquinas imiten el comportamiento humano, los sentidos, la mente y la forma de proceder nuestra. ¿Y qué hay detrás de cómo se imita la mente humana? ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, pues detrás de esto hay muchas tecnologías que son diferentes. Y es importante que entendamos por qué son diferentes y cuáles son estas tecnologías. Cuando, por ejemplo, hablamos de procesar una foto, hablamos de visión artificial o análisis automático de imagen, tenemos una serie de datos que son píxeles. Entonces necesitaremos una tecnología adecuada para procesar esos píxeles, y gracias a esta tecnología pues hemos llegado hoy a conseguir cosas como un ratio tremendamente alto de exactitud en la detección de tumores en imágenes radiomédicas en los hospitales. Y esto es una realidad a día de hoy que está funcionando, y está funcionando de forma más exitosa cada vez. Tenemos también toda la parte de robótica, tenemos toda la parte de voz y de tecnologías del lenguaje. Y sobre esta parte os voy a hablar un poquito más porque, como comentabais antes, pues esta es mi especialidad. Y aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de asistentes virtuales y chatbots, lo que tenemos son varias cosas distintas. Tenemos que distinguir que desde el punto de vista tecnológico, por un lado está la voz y por otro lado está el texto. La voz se produce mediante ondas sonoras, que se procesan tecnológicamente como se procesa el sonido. El texto se escribe con cadenas de caracteres, con grafos, que se procesan computacionalmente desde un sistema que se llama procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing, que además lleva ya un recorrido largo desde el punto de vista tecnológico, de los años 50, 80 fundamentalmente, y que se articula para entender qué quieren decir estos grafos que los humanos hemos inventado. Sin embargo, cuando nos ponemos, como nos proponía nuestro amigo Alan Turing, a intentar hacer una máquina hablar, nos encontramos con que hay muchísimos retos que son difíciles de enseñárselos a un ordenador. Si recordamos cómo nos enseñaron a nosotros todos estos fundamentos del lenguaje, veíamos que hay varias capas: la fonética, cómo suenan las palabras, la morfología, cómo se forman, la sintaxis, cómo se organizan en la frase, la semántica o el significado, y la pragmática o el contexto. Verdaderamente es difícil entender qué quiere decir una frase sacada de un contexto a otro, puesta en un registro más coloquial, menos coloquial. Todo esto tiene una complejidad que traducírselo a una máquina requiere de verdad que todas estas tecnologías se complementen y se entrenen de forma distinta. Y os pongo aquí un esquema de cómo funciona un chatbot. Un chatbot, un Alexa, un Google, de estos que os comentaba al principio, tiene todas estas tecnologías combinadas. Por un lado, entiende lo que le estoy diciendo desde la voz. Necesito una tecnología de speech analysis, es decir, que entienda esa voz y la convierta al texto. Esa voz se transforma a texto. Después ese texto se analiza. Se intentan sacar esos intents o intenciones que se quieren pedir en esa conversación. Alexa, dime la hora. Eso la máquina lo traduce a una regla. Busca en la base de datos. Tengo aquí a Alexa contestándome. Una buena mañana. Gracias, Alexa. Bien. Después tiene un sistema de motor de reconocimiento y de recomendación que lo que hace es entender y dar una orden, una respuesta que se materializa otra vez y se vuelve a convertir en voz. Como podéis imaginaros, y no voy a entrar en detalles, esto es un proceso altamente complejo porque el paso de una columnita a otra requiere tecnologías distintas y posibilidades de que haya errores, haya malos entendimientos, de que si mi acento no es lo suficientemente estándar, pues la máquina interprete otra cosa, o que si realmente cambio una palabra y utilizo otra, pues la máquina tenga que estar preparada para poder entender todo esto. Lo que quiero decir aquí es que si bien la inteligencia artificial ha llegado a un punto en el que muchas cosas son posibles, todavía estamos en un momento en que otras muchas lo serán en los próximos años y otras no lo serán nunca. Es decir, descreo totalmente de estos futuros agoreros en que las máquinas toman el control, empiezan a pensar como las personas y todo esto, porque realmente esto tiene unos límites y tiene una capacidad y desde luego la mente humana
va mucho más allá en todos los temas que son creativos, que unen distintos contextos y que verdaderamente pues, tienen una parte intangible que no es traducible a cómo funciona un ordenador. Pero una de las claves que ha hecho que esto de verdad funcione y que esto pues, haya cambiado y mejorado tanto en los últimos años es la capacidad de aprender. Os preguntaba antes si pensabais que todas estas tecnologías que ponía sobre la mesa tenían algo en común y en efecto lo tienen. Tienen que la inteligencia artificial al final es una capa que permite que las máquinas aprendan a partir de los datos. Las máquinas aprenden de distintas maneras. Aprenden porque yo les doy una serie de reglas, aprenden porque yo les doy una serie de reglas y datos y les voy dando feedback, las voy educando, las voy entrenando para que vayan mejorando todo esto. Y en esta versión más evolucionada de la inteligencia artificial, la que está basada en redes neuronales, simplemente les doy datos y estas máquinas son capaces de extraer información. ¿Y cómo funciona esto? Como os decía, la base matemática es algo que se creó hace muchísimos años, pero la implementación desde el punto de vista computacional ha sido tan compleja que hasta hace poco tiempo no ha sido posible. Son una serie de capas de algoritmos que van procesando datos de una capa a otra, imitando un poco el comportamiento de los impulsos nerviosos en las neuronas, y lo que hacen es que al final, combinando probabilidades y funciones, estos datos sean capaces de extraer otros datos similares a los primeros. ¿Para esto qué necesitamos? Pues aparte de estos algoritmos complejos, necesitamos millones y millones de datos. Necesitamos una cantidad de información enorme para poder procesarlo. Y esto realmente pues, no ha sido posible hasta apenas, como os decía, 5 años, máximo 10. Aquí tenéis un gato. Esto diremos que es un gato, ¿por qué? Pues porque tiene orejas, porque tiene bigotes, porque tiene ojos. Y esto son reglas que antes le dábamos a la máquina para que me identificase gatos. Sin embargo, la máquina empezaba a tener problemas cuando empezaba a darle gatos un poco raros. Este gato no tiene orejas, entonces aquí ya el criterio de orejas me fallaría. Las probabilidades de que esto fuera un gato serían menores. Cuando le doy a gatos más raros, pues es aún más difícil y cuando ya se salen de los parámetros de las reglas que le he dado, se complica aún más la historia. En el año 2012, unos investigadores de Stanford y Google se juntaron para hacer un experimento y escogieron las imágenes de gatos porque, curiosamente, estas son el mayor número de imágenes que hay en Internet ahora mismo y sacaron millones y millones de vídeos online con imágenes de gatos. Se los dieron a una red neuronal y la red neuronal fue capaz de sacar gatos diferenciándolo de otro tipo de animales y de imágenes sin haberle dado ni una sola pauta, ni una sola regla de un gato tiene ojos, orejas, bigotes, etcétera. A partir de este momento, publicaron un artículo en la revista Wired en el año 2016, donde decían, por fin, la inteligencia artificial funciona. Dale un gato a tu red neuronal y tendrás gatos. Dale una nube y tendrás nubes. Lo que quiero decir con esto es que verdaderamente es importante entender que estamos hablando de que esto ha sido posible hace muy poquito tiempo. Por lo tanto, esto tiene una ventaja que es que nadie sabe de esto porque es algo totalmente nuevo. Es decir, quien estudió informática hace 10 años, hace 20, ha cambiado tanto el panorama que verdaderamente lo que estamos viendo es que estamos en un cambio de paradigma en el que todos tenemos que aprender y aprender desde cero. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque todos podemos tener este acceso y además cada vez es más fácil, es más variado y es más accesible a cualquier persona. Así que el primer mensaje es quitar el miedo a la inteligencia artificial. Estamos en un momento de oportunidad y además cada vez esta inteligencia artificial va a ser más accesible y más sencilla para poderla manejar. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues han pasado cosas de este tipo, es decir, empresas como Google, Microsoft han hecho cosas impresionantes utilizando los millones y millones de datos que tienen, como este ejemplo de Google que usa sus librerías para buscar selfies en todos los cuadros de arte que tiene digitalizados. Hemos visto pues que hay chatbots en el mercado en todos lados, lo que os comentaba de las imágenes de salud como casos de éxito de la inteligencia artificial. Hemos visto que en todos los sectores estas oportunidades son increíbles, en el sector de la energía o de la industria conectada, donde estamos viendo pues, que quizás esta transformación es más lenta porque necesita de grandes infraestructuras, pero lo que estamos viendo es que activos como el dato son el motor de la economía y ya no estamos pensando solamente en cómo digitalizar
esa fábrica o cómo transformar esta infraestructura, sino cómo traducir toda la información a datos, ser capaces de montar modelos predictivos, ser capaces de dar un mejor servicio al cliente utilizando esta información y ser capaces de ser mucho más ágiles y mucho más rápidos para llegar al cliente final de una forma muchísimo más sencilla. El ejemplo más claro es el coche conectado, que como decía antes, pues tiene una cantidad de tecnologías dentro de él, de una variedad y de una riqueza enorme, y que aquí se está poniendo de manifiesto que todas estas madureces de las tecnologías que os comentaba al principio, de pronto se juntan y son capaces de construir una maravilla. Y sin embargo, tenemos otros sectores que están todavía bastante lejos de esta transformación digital, como por ejemplo el sector legal, donde vemos que por un lado hay una propia tendencia a seguir trabajando como se hacía tradicionalmente. Si bien ha habido intentos de digitalizar pues ciertas cosas, la velocidad a la que estos cambios se están produciendo es todavía muy lenta. La cantidad de documentos que se podrían procesar digitalmente y que todavía se hacen a mano. Esto pues verdaderamente es algo que estamos viendo, que existe la tecnología para ello, pero quizás pues la formación no ha llegado a todo el mundo y esta pues urgencia de la transformación digital tampoco es un hecho. Y por otro lado está, por supuesto, todo el tema regulatorio, que muchas veces, en lugar de ser una ayuda, pues es un problema. Y aquí realmente a mí me preocupa mucho el que, pues efectivamente, la Comisión Europea y en general, Europa se ha preocupado mucho de los temas regulatorios, que es fundamental, porque la privacidad, los datos, el GDPR han sido grandes avances en este sentido, pero lo que no podemos hacer es que todo esto sea un impedimento para el avance digital. Es decir, o sea, toda la parte regulatoria tiene que acompañar a la digitalización de forma que al final abra puertas y nos permita que podamos escalar a gran velocidad. A una velocidad que estamos viendo en países como China y Estados Unidos, y especialmente China y todo el sudeste asiático, que desde el año 2017 superó en inversión a la que se tenía en Estados Unidos en temas de startups, de inteligencia artificial, y donde vemos ahora mismo que se están convirtiendo en líderes. Esto, como decía al comienzo, es una carrera en la que todos estamos ya participando y de la que no podemos salir, pero es una carrera en la que podemos tener unas ventajas competitivas enormes. Tenemos un país con enormes activos, tenemos la lengua española como unificador de un mercado con unas oportunidades tecnológicas dentro de la inteligencia artificial gigantescas, y tenemos además un tejido empresarial y un talento que, puestos todos en consonancia, nos pueden ayudar a que de verdad esta sea la oportunidad de oro para convertirnos en un mercado competitivo en el que las pymes, como principal empresa que tenemos en España, tienen mucho que decir y un antes y un después en toda la parte de la digitalización. Ahora mismo estamos solamente viendo la punta del iceberg. Todo lo que va a venir en los próximos años va a ser impresionante. Pero como decía Marvin Minsky, los robots no heredarán la Tierra, nosotros seremos sus padres. Así que muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición ahora y después para todo lo que me queráis preguntar. Pues Elena, no se escuchan los aplausos, pero yo imagino que todos los que nos están viendo virtualmente y en esta sala, la verdad es que te agradecemos muchísimo esta ponencia, esta clase magistral que nos has dado. Yo voy a hacer antes de la intervención de Ignacio, porque realmente tenemos un problema de horario y quería adelantar si alguien tiene alguna pregunta. Yo sí que le quiero a Elena hacer una pregunta, en que ella hoy nos ha hecho una exposición de inteligencia artificial, pero realmente Elena también es experta en inteligencia del lenguaje. Concretamente en la web semántica. A pesar de, Elena, de que efectivamente los agoreros de que las máquinas nos van a dominar, etcétera, etcétera, algunos hechos sí que dan un poquito de miedo, ¿no? En el sentido de qué ocurre con las elecciones en países donde todo el mundo se quiere proteger del lenguaje, de lo que ocurre, de lo que es capaz la palabra, ¿no? De lo que es capaz de conseguir. Y a veces uno ya enciende el móvil y ya duda, ¿no? de lo que le empieza a entrar, ¿no? Dice, ¿qué sabrá de mí? Ante esta situación de que efectivamente el Machine Learning está ahí y está actuando ante nosotros, vosotros que estáis elevados en ese, ¿qué herramientas o qué
de alguna forma, ¿qué protección al ciudadano piensas que puede evolucionar para que efectivamente podamos tener una cierta tranquilidad de que lo que nos está ocurriendo alrededor está controlado, por lo menos en ciertos ámbitos saben cómo solucionarlo? Pues muchísimas gracias, es una pregunta súper interesante y además muy relevante efectivamente en el momento en que estamos viviendo, porque estamos viendo de verdad que pues, cosas como el poder de las redes sociales para cambiar una victoria política o simplemente la velocidad a la que ciertas noticias se expanden, sean verdaderas o falsas y puedan dañar una reputación, es enorme. Y además, bueno, pues no está en manos de unos pocos, sino está en manos de todos y bien gestionada, pues puede ser tremenda, ¿no? Por un lado, a ver, yo lo que pienso es, se tiende a echar la culpa a la tecnología y a la inteligencia artificial y esto pues es una forma cómoda de echar las culpas fuera. Es decir, los cuchillos han existido toda la vida y los puedes usar para cortar jamón o para matar personas y al final pues esto depende mucho del uso que se le dé a la tecnología, que efectivamente es una tecnología muy potente. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? En primer lugar, creo que falta muchísima formación sobre cómo utilizar estas tecnologías. Es decir, y sobre todo, a mí me preocupa muchísimo y me preocupa mucho como madre también lo que estamos viendo en las generaciones jóvenes. Es decir, hay una cultura de compartir absolutamente toda la información en redes sin saber dónde esta información llega y sin saber si lo que uno está recibiendo es verdadero o falso, que más allá de controlar o de prohibir, lo que tendríamos que hacer es concienciar. Es decir, o sea, hasta qué punto compartir información con gente que no conoces, sea desde un modo virtual o analógico, es una decisión correcta o no. Y verdaderamente lo que estamos viendo es que estamos en un mundo digital en que todo está permitido, ¿no? Entonces, ya digo, a mí esto me preocupa bastante porque por mucho control que pongas o educas un poco a estas generaciones o verdaderamente lo que estamos viendo es que la privacidad desde un punto de vista social no existe y esto pues, puede llegar a ser un problema en los próximos años. Por otro lado, es verdad que hay una serie de herramientas, al igual que sirven pues, para difundir bulos, sirven para identificarlos. Se está trabajando muchísimo en estas tecnologías, pues, desde todos los temas de ciberseguridad, que es una de las áreas que está muy de moda y también pues, muy en boca de todos, porque efectivamente es una tecnología muy potente que tanto para proteger como para dañar pues está desarrollándose a gran velocidad. Entonces se están haciendo muchísimos avances. De nuevo, hay que ser prudente en cómo uno gestiona la información y en tener las capas de seguridad adecuadas para gestionarlas, pero se está avanzando muchísimo en este sentido. Lo mismo con todos los temas de protección infantil y con todas las herramientas que ya existen. Pero como decía, para mí hay dos temas importantes, bueno, tres realmente. Uno es la formación a los usuarios de cómo utilizar esta tecnología, cómo utilizar estas herramientas, cómo estos padres pueden proteger a sus hijos utilizando herramientas que ya existen. Y por otro lado también está el tema de ayudar a todas estas generaciones a dónde poner la información, qué tipo de información poner, cuál es la información válida y la información correcta, porque identificar pues, estas fuentes de información. Ahora mismo tenemos acceso a todo, pero realmente no sabemos diferenciar, ¿no? Entonces, este tipo de problemas que la tecnología nos ha ayudado a tener a nuestra disposición, pero ahora nos falta un poco ese criterio y esa forma de entender el mundo en este mundo digital en que quizás las personas más maduras tienen esa falta de conocimiento digital y las más jóvenes pues tienen esa falta de criterio. Entonces, creo que hay muchísimo que hacer y sobre todo, como decía antes, en el ámbito formativo. Pues muchísimas gracias, Elena. ¿De alguna pregunta más? Sí, tenemos. Si te parece, la pregunta para Luis Miguel lo dejamos después porque Elena tenía que... Si hay alguna pregunta para la ponente de ahora. Perdona, ¿eh? Gracias. Muy bien, pues Elena, muchísimas gracias. Vamos a contar contigo. Vamos a seguir en el proceso y al final hacemos un pequeño coloquio también con las preguntas a Luis Miguel, con Ignacio, que va a intervenir ahora, si os parece. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ponente, que yo quiero relacionarlo con lo que está ocurriendo hoy aquí en la casa. Ignacio es parte de que hoy todo el que ha querido participar en esta jornada ha tenido que pasar por un detector de sus componentes faciales y en las cuales pues, le hemos tenido que identificar en un tótem
Y eso es gracias a las soluciones biométricas que en su momento, como presidente y fundador de Veridas, Ignacio Bernal puso en marcha. Ignacio Bernal es ingeniero eléctrico y máster en telecomunicaciones. Y además, bueno, entre otras muchas cosas, que también tiene como Elena un extensísimo currículum, su carrera también se ha desarrollado en distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo también en lo que ha sido el emprendimiento, como CEO, cofundador de Pierdete.com, de Soluciones Telemétricas Avanzadas, presidente de Veridas, que ya lo he dicho, presidente del 15 en Datio, bueno, en próximas tecnologías también. Ha sido vicepresidente de tecnología de la Universidad de Navarra, gerente en Everis, asociado en McKinsey & Company, responsable global de estrategias tecnológicas. Ahora mismo está también trabajando con BBVA y es asesor independiente, entre otras muchas facetas de su vida, de su extensa vida laboral y de su vida profesional y académica. Ignacio, nosotros hemos querido también elevar a este nivel el debate porque entendíamos que, además de la participación de Elena, desde el punto de vista también de su amplio currículum universitario académico, pensábamos que también era muy importante trasladar cómo desde Navarra, desde una experiencia también local, con este elevado nivel que podemos tener contigo, nos puedas hacer llegar también cómo has desarrollado tu carrera profesional creyendo desde el primer momento en la tecnología y llegando hasta este punto de estar con una de las empresas punteras a nivel mundial en cuanto a soluciones biométricas, entre otras situaciones. Vamos a dar paso entonces a Ignacio, si está preparado, y procederemos después a un pequeño coloquio con las preguntas que haya en la sala y también de los que virtualmente puedan actuar. Ignacio, cuando quieras. Perfecto, pues muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, yo sobre todo agradecer un montón el tener la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros pues bueno, la experiencia de estos años, ¿no? Yo sobre todo destacaría mi experiencia en BBVA, pues donde en los últimos años he tenido la oportunidad de dirigir un equipo bastante grande, casi 3.000 personas en todo el mundo, y sobre todo muy enfocado a todo el proceso de transformación tecnológica que la banca en general y muy en particular BBVA pues lleva abordando estos años, ¿no? Yo creo que parte de la experiencia que voy a intentar transmitiros tiene que ver justo también con las lecciones aprendidas de haber intentado ser pioneros, ¿no? Donde ha habido algunos aciertos y también ha habido fracasos y, bueno, y sobre todo la oportunidad de conocer pues muy de primera mano la realidad de grandes compañías con las que hemos trabajado estos últimos años, pues como Google o Amazon o Microsoft, ¿no? La verdad es que yo primero quería centrar un poco, y cuando ya hablamos más específicamente de lo que es el mundo de la inteligencia artificial, etcétera, un poco de contexto es el actual, ¿no? Yo creo que, como bien apuntaba Elena, yo creo que la inteligencia artificial ya está aquí, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de las grandes compañías, pues rara es la compañía que no está utilizando ya la inteligencia artificial en procesos tremendamente relevantes de su negocio, ¿no? Cada vez que habléis, por ejemplo, en la aplicación de Netflix, se ejecutan varios cientos de algoritmos que ordenan las películas o las series de acuerdo a tus preferencias, ajustan incluso el lenguaje. Además es curioso que el que hizo esto fue un español, ¿no? Xavier Amatri. Pero hay cientos de algoritmos que hacen que la experiencia de uso de Netflix sea pues tremendamente interesante y personalizada, ¿no? En el caso de banca ocurre parecido. Tenemos aquí ejemplos de Morgan Stanley o Visa, pero por ejemplo cuando abrís la app de BBVA, los que seáis clientes, pues aparece un montón de información que se genera utilizando algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para advertirte de cómo van a evolucionar tus gastos y demás. Y yo diría que rara es la industria que a día de hoy... Ignacio, me vas a perdonar. ¿Puedes compartir la presentación tuya, por favor? Ah, pensaba que la estabais viendo. No. El híbrido tiene estas cuestiones. Sí, a ver. ¿La veis ahora? Perfecto. Vale. Entonces, bueno, disculpad.
Con lo cual yo creo que es algo que ya está aquí y que además está teniendo un tremendo impacto en la mayor parte de las industrias, ¿no? Y la verdad es que un impacto que es muy positivo. En medicina, como comentaba Elena, pues la oportunidad es tremenda y además muy necesaria, porque con el crecimiento actual del gasto sanitario, pues la única manera de mantener un nivel de prestaciones alto pues va a ser, pues eso, avanzando mucho más en ámbitos como la medicina personalizada o los asistentes médicos automáticos. A nivel de ciudades igual, los coches autónomos. En banca están ocurriendo cosas que son increíbles, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar hace un par de años en Shenzhen, una ciudad china, donde está la sede, por ejemplo, de Huawei, la marca de teléfonos móviles, y ahí tiene la sede un banco que tiene pues ya casi 180 millones de clientes y donde, pues por ejemplo, en el departamento de recobros trabajan 0 personas. Son algoritmos de inteligencia artificial que gestionan todo eso, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en BBVA en México, donde BBVA tiene 20 millones de clientes, pues el departamento de recobros supone pues casi 14.000 puestos de trabajo, 14.000 personas trabajando ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues lleva a un nivel de transformación, como os imagináis, que es enorme, ¿no? Y sí que tiene un riesgo importante, ¿no? La verdad es que mis antiguos compañeros de McKinsey, pues por ejemplo, tienen estimado que en Europa, pues de los 230 millones de puestos de la población activa, pues hay casi 50 millones de puestos de trabajo que están en riesgo por la automatización, ¿no? También el COVID ha generado un impacto importante, pero esto es un número muy importante. Y esto no nos queda tampoco tan lejos, o sea, esto no es que sean gente que está en otro sitio. Yo he tenido las últimas semanas la suerte de trabajar muy de cerca con, por ejemplo, con empresas en Navarra como Tasubinsa o la Fundación Ciganda Ferrer, El Molino, que sabéis que son centros ocupacionales y centros industriales donde trabaja mucha gente, y esto ya lo están empezando a ver, ¿no? Por ejemplo, en Tasubinsa me contaban que tienen líneas de cosido de prendas y la siguiente generación de máquinas de coser, con un coste mucho menor que la anterior, automatizan gran parte de las tareas que realizan hoy las personas que ahí trabajan, ¿no? Y es verdad que son probablemente un colectivo muy vulnerable, pero esto va a acabar pasando en una gran cantidad de tareas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un montón de consideraciones éticas y sociales y laborales al respecto, pero creo que es algo que no podemos obviar, ¿no? Y luego sí que es verdad también que la inteligencia artificial tiene usos muy, muy valiosos, pero yo, por ejemplo, en el mismo viaje en Shenzhen, cuando estuve pues, viendo este banco chino, pues me he asustado, por ejemplo, con una ciudad como Shenzhen, donde pues, viven ya casi 10 millones de personas, pues tiene más de 1 millón de cámaras y un sistema que juzga los delitos de manera automatizada. Te multa y te cobra. Y es un algoritmo el que está juzgando si has cometido un delito o no, ¿no? Y esto no es ciencia ficción, esto afecta en una ciudad pues, de ese volumen, ¿no? Y el mundo, por ejemplo, de las armas, esta semana, no sé si habéis oído o habéis leído las noticias, Estados Unidos ha anunciado las primeras pruebas de Skyborg, que es un sistema de pilotaje autónomo de aviones que, bueno, ya han tenido los primeros vuelos reales, ¿no? Entonces, creo que es un contexto esperanzador y de muchas oportunidades, pero que también nos exige, yo creo, estar vigilantes y asegurar que tomamos las medidas adecuadas, ¿no? En estos últimos años, yo creo que se ha acelerado además el cambio alrededor de la inteligencia artificial de una manera muy importante, ¿no? Y destacaría varias cosas. Lo primero es que el coste de la tecnología ha caído drásticamente. O sea, nosotros como BBVA pues somos uno de los grandes consumidores de tecnología de la nube y yo diría que, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años pues se ha reducido casi un 80% el coste, por ejemplo, de tener infraestructura para la inteligencia artificial en la nube, ¿no? Y esto es una tendencia que se está acelerando un montón. Y bueno, la verdad es que es una oportunidad. También lo que hace es que las barreras de entrada para que cualquier pequeña startup pues haga cosas disruptivas son mucho más altas. La cantidad de nuevas fuentes de datos es impresionante. Internet of Things, lo que empieza a llamarse el Internet of Bodies, que es toda la cantidad de sensores que cada vez más vamos a tener en nuestro cuerpo, las cosas autónomas. Yo diría que se están consolidando las plataformas de AI, o sea, tanto los grandes players como Google, Amazon, Azure, Salesforce, pues ya en su oferta de productos empiezan a tener pues una gran cantidad de servicios que sin necesidad de talento muy sofisticado de data scientist, pues ya permiten hacer cosas muy, muy interesantes. Esto, por ejemplo, pues es un ejemplo de la cantidad de cosas que hoy simplemente con abrir una cuenta en Google podemos hacer.
Tenemos, por ejemplo, pues, servicios que nos convierten la voz en texto. Tenemos servicios como Dialogflow que permiten automatizar una conversación con una persona, construir un chatbot. Tenemos las APIs, por ejemplo, de vídeo que permiten identificar objetos en una imagen. Y todo esto son cosas que ya no hace falta tener un gran gurú o grandes expertos detrás, sino que, pues bueno, con conocimientos mucho más básicos están disponibles en este tipo de plataformas, ¿no? Y yo diría que el último punto es, y lo apuntaba Elena, bueno, un incremento bastante exponencial de la regulación. O sea, empezamos hace 2 o 3 años con GDPR, que pues marca unos criterios bastante altos en el uso de los datos. Esto ha tenido pues en todas las empresas y os puedo garantizar que en el caso de la industria financiera, pues un impacto tremendo. Y pues bueno, muy recientemente, hace un par de semanas, la Unión Europea publicó el primer borrador de la regulación sobre la ética en los algoritmos, ¿no? Donde pues empieza a haber requisitos muy importantes sobre garantizar que los algoritmos no tienen sesgos, ¿no? Pensar que hoy, pues o cada vez más, quien decide si te da un préstamo o no es un algoritmo. Y a los reguladores les preocupa, con razón, pues que no discrimine por razón de sexo, de raza o cualquier otra condición, ¿no? Que hasta ahora eso se podía validar. Cuando ya es un algoritmo, que es, entre comillas, una caja negra, pues es más complicado, ¿no? Y esto yo creo que, bueno, está dándole forma a cómo va a ser la industria de la inteligencia artificial, sobre todo en Europa, pero bueno, con un ritmo de cambio bastante exponencial, ¿no? Y pensando en muchos de los que estáis aquí, que probablemente, pues bueno, veis estas cosas y os las veis de lejos, yo creo, sí me gustaría destacar 3 cosas que en estos años de experiencia, sobre todo en el banco, pues para mí son lecciones aprendidas importantes, ¿no? Sobre todo cuando pues, gestores de empresas o gerentes de empresas os enfrentáis al reto de, bueno, ¿y qué hago, no? Yo la verdad es que, bueno, quería destacar 3 cosas. La primera es la de empezar por las preguntas. O sea, yo creo que hoy vivimos una inundación de tecnologías, de marcas, de cosas, las nubes, y yo creo que lo que es importante no perder de vista es que esto va de solucionar problemas de negocio y va de optimizar procesos y va de hacer cosas que en muchos casos venís haciendo desde hace tiempo y se pueden hacer de una manera más efectiva, ¿no? Y yo en el caso de Veridas, que bueno, mi rol aquí ha sido mucho más institucional que otra cosa, diría. Yo creo que los grandes artífices son Esteban y Eduardo, que no sé si les conocéis, pero mi pequeña contribución a esto fue que Esteban y Eduardo venían trabajando desde hace mucho tiempo en su empresa Das Nano en temas de visión artificial y demás, y yo lo único que les ayudé es con una pregunta, ¿no? De por qué las capacidades de visión artificial no las utilizáis en un problema que en el mundo digital es muy relevante, que es la biometría, ¿no? Cómo identificar o cómo validar que una persona es quien dice ser cuando no estamos delante de ella, ¿no? Y bueno, casi con esa pregunta pues han conseguido convertir a Veridas y Das Nano pues en uno de los referentes mundiales desde Navarra en todo lo que tiene que ver con tecnologías biométricas, ¿no? No solo en el mundo financiero, sino pues cuando cogéis un coche con Acciona, por ejemplo, pues utiliza la tecnología de Veridas, ¿no? Y esto se ha hecho desde una empresa en Pamplona y con una parte muy importante de talento navarro, ¿no? O sea que yo creo que, empezando por las preguntas adecuadas, la verdad es que yo creo que Navarra es una tierra donde hay más, talento más que de sobra para convertirse en absolutamente relevante en este ámbito, ¿no? Lo segundo que os diría es que este es un proceso muy iterativo. O sea, yo creo que los problemas de inteligencia artificial, cuando pensamos en sustituir a un humano por un chatbot, etcétera, como bien decía Elena, son pues, prácticamente imposibles de resolver de golpe, pero se puede ir avanzando y empezar con cositas pequeñas, ¿no? Yo recuerdo a nosotros, cada vez que llamáis a un contact center de BBVA, pues se utiliza mucha inteligencia artificial, ¿no? Al principio la utilizábamos para analizar las conversaciones de nuestros clientes y hacer una cosa que se llama sentiment analysis, que es ver si en la grabación el cliente se había quedado muy enfadado, ¿no? Y si se había quedado muy enfadado, pues luego intentábamos llamarle otra vez para pues bueno, ver qué problema había tenido, etc.
con el tiempo pues vimos que eso lo podíamos hacer justo cuando el cliente se conectaba. Y si el cliente se conectaba y estaba enfadado o preocupado, por ejemplo, porque había pedido la tarjeta, pues intentábamos acelerar lo máximo posible el que hablase con un gestor, ¿no? Y bueno, hoy estamos en el punto en el cual pues estamos empezando a reemplazar pues ciertas actividades que antes las resolvía una persona, un ser humano, por una inteligencia artificial, en este caso utilizando una plataforma que se llama Amelia, que permite reemplazar pues, conversaciones más o menos sencillas, con bastante éxito y con una experiencia muy parecida a la que da el humano, ¿no? Pero esto ha sido un proceso que ha durado años, ¿no? O sea, dar el salto al tercer paso pues, ha requerido mucho aprendizaje. Y esto es importante, ¿no? Esta visión iterativa de cómo abordar el proceso, y también así te permite pues, no asustarte de golpe, ¿no? Porque es verdad que un proceso industrial que normalmente tiene cierto grado de automatización, seguro que puede ser susceptible de mejorar mucho pues, con temas de visión artificial o con algoritmos que permitan, pues, por ejemplo, la clasificación automática de piezas defectuosas y demás. Pero bueno, es un proceso que requiere su tiempo y ir poquito a poco. Y el último punto que os diría es el de no reinventar la rueda, ¿no? Yo creo que hace 10 años, pues el empezar a hacer cosas en inteligencia artificial, pues requería casi construirte tú mismo todo, ¿no? Desde codificar los algoritmos, entrenarlos, y esto era un proceso costoso, era un proceso complejo porque además no había mucho talento disponible. Bueno, yo creo que hoy, como os decía antes, pues muchas de las grandes plataformas pues ya te dan muchas soluciones que puedes utilizar, ¿no? Esto que os comento, por ejemplo, de analizar las conversaciones en el contact center, pues bueno, ya gran parte de las plataformas como Genesys pues te lo dan. O por ejemplo Salesforce, que es una plataforma pues muy extendida en el ámbito del CRM, pues bueno, te da ya muchos servicios, por ejemplo, alrededor de su solución Einstein, por ejemplo, de elegir el mejor canal para contactar con un cliente o de personalizar la comunicación, el mensaje, el correo electrónico que le vamos a mandar a un cliente de una manera adecuada a su nivel cultural, etc., ¿no? Entonces, creo que en esta jornada, pues probablemente en el caso sobre todo de pymes, que normalmente pues, nuestro acceso a recursos pues, suele estar más limitado, creo que el mirar el mundo e identificar pues, grandes compañías o startups que ya tienen soluciones que se pueden utilizar, pues es un camino fantástico de capturar una parte importante del valor sin necesidad de tener equipos costosos, complejos y demás, ¿no? Y esto es todo. He intentado acabar a tiempo porque sí íbamos un poquito justos. Muy bien. Y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Ignacio. De verdad, como decía con Elena, pues sin duda que los aplausos por tu intervención y por tu experiencia, a tu recorrido laboral y profesional es impresionante. Y yo quería hacerte un par de preguntas. En primer lugar, también comentarte que con Elena el alto nivel de mantenimiento de todos del público es un indicador muy bueno a los que gestionamos la moderación de las charlas. Eso significa del alto interés que despertáis. Yo quería preguntarte, Elena ha hecho primero ha hecho una cuestión sobre el lenguaje, ya se le hemos preguntado a ella, pero también sobre el matiz de la desaparición de empleos en cuanto a la digitalización. Tú estás en el mundo de la banca. No nos podemos abstraer de que efectivamente estamos leyendo noticias de la reducción de puestos de trabajo por los nuevos procesos digitales, etcétera. Pero también quería que nos dices tu mensaje de creador de empleos en el ámbito digital, y más en una región como Navarra, donde podemos competir como podemos competir. El talento hoy está en la red, ya no está, no viaja. Antes viajaban los trenes, decían las canciones, ¿no? de los años 70, 80. Ahora viaja por la red, ¿no? El talento. ¿Qué consejo nos das también un poco desde el punto de vista de institución, de poder ser el optimismo que emana de una cámara de comercio que no puede ser otra? Nosotros tenemos que generar emoción y emoción positiva ante el empleo.
¿Qué mensaje nos das tú que has generado tanto empleo y has desarrollado tanto en este ámbito? Me parece una pregunta súper relevante, ¿no? Y para responderte, déjame que responda con un caso muy concreto, ¿no? Que es el que os apuntaba de Tasu Inside y de la Fundación Ciganda Ferrer, que creo que ilustra muy bien el cómo creo que hay que aproximar este desafío, ¿no? O sea, yo creo que la primera cosa que os diría es que lo que no se puede es luchar contra corriente. Y luchar contra corriente es la digitalización y la tecnología está llegando y la máquina de coser que os decía antes ya está aquí y no podemos pretender comprar una máquina de coser antigua para mantener los puestos de trabajo, ¿no? Pero sí que creo que van a aparecer y están apareciendo muchos oficios nuevos que, por ejemplo, una compañía como Tasubinsa puede realizar, ¿no? O sea, por ejemplo, los algoritmos generan muchos puestos de trabajo alrededor, que necesitan gente que entrene los algoritmos, que valide que los algoritmos se comportan de manera ética. Y bueno, el proyecto en el que estamos trabajando ahora con Tasubinsa y con la Fundación Ciganda Ferrer es justo ese. No es de cómo nos oponemos a la inteligencia artificial, sino que es cómo somos parte de ese futuro, ¿no? Y identificando qué oportunidades de nuevos oficios van a aparecer. Y en general diría que ocurre algo parecido. O sea, yo creo que para mí el activo principal que tiene una empresa es el talento de las personas que trabajan dentro, ¿no? No la actividad puntual que realizan. Y creo, yo me atrevería a decir que casi cualquier empresa que hay en Navarra, pues si entiende cómo tiene que ser su posicionamiento a futuro, pues va a ser una empresa de futuro y donde además la inteligencia artificial va a ser algo que ayude a mantener e incluso hacer crecer el empleo y no lo contrario, ¿no? Pero creo que yo el mensaje que os diría sobre todo es, o sea, hay mucho futuro alrededor de estas tecnologías, de la digitalización y de la inteligencia artificial, pero hay que invertir tiempo y yo creo que ahí la Cámara pues vais a jugar un papel fundamental en entender cuál es ese futuro, ¿no? Muchas veces no va a ser el mismo que hay a día de hoy. O sea, Tasubinsa, por ejemplo, su futuro no pasa por seguir teniendo máquinas de coser. Antes su futuro pasa mucho más pues por ofrecer servicios, por ejemplo, a grandes compañías como pueden ser los bancos de entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Efectivamente, nosotros, otra de las cuestiones que también te queríamos comentar es que, bueno, como decías, en las pymes lo difícil a veces es ver el proceso de la digitalización, ¿no? Hasta dónde llegas. Nosotros siempre ponemos algún ejemplo en el ámbito de, por ejemplo, el modelo de la peluquería. Algún cliente tan recurrente del que no se sabe nada hasta que llama por teléfono la próxima vez. Nos queda mucho camino por recorrer, efectivamente, y creo que, como decías, agradecerte muchísimo la intervención, Ignacio. Vamos a hacer una pregunta que ha habido en el público, vamos a trasladarla. Una parte la vamos a contestar nosotros y otra probablemente nos la puedan contestar en la clausura, porque nos va a acompañar el consejero de Digitalización Universidad, Juan Cruz Cigudosa, y es recurrente a lo que la pregunta significa, quiere decir que las oficinas Acelera Pyme van a aglutinar las herramientas que van a estar a disposición de las empresas. Como bien decía el presidente de Cámara de España, también el programa Toolkits también abordará una serie de paquetes de herramientas informáticas a disposición de las pymes. Desde las cámaras, desde las oficinas Acelera Pyme, pondremos a disposición de las empresas con un plan de difusión, efectivamente, de todas esas herramientas. Nuestro propósito, como habéis podido ver en esa página web, que queremos hacerla sencilla, muy accesible y con todos los talleres que hagamos con los distintos sectores, acercar todas esas herramientas a las pymes, ¿no? Y sobre la otra pregunta, que sí que la dejo para la clausura, es si existe algún plan, alguna estrategia desde el punto de vista de las administraciones para que esto pueda potenciarse y que llegue de una manera más fácil a las herramientas. Bueno, y a las pymes y a los autónomos principalmente. Y bueno, pues nada, finalmente pues agradecer a Luis Miguel, a los ponentes, Ignacio, Elena, por haber, y a todos los asistentes, que veo que ha sido un éxito la jornada porque lo medimos en el ratio de asistencia y de permanencia en la misma. Así que muchas gracias a los ponentes y vamos a dar paso a la clausura por parte del consejero y del presidente de la Cámara de Comercio. Muchas gracias.
Buenos días otra vez. Yo solamente vengo a acompañar al consejero, que es la persona que nos va hoy a clausurar esta jornada. Y yo la verdad es que he seguido atentamente toda la jornada y la verdad es que he aprendido mucho. He aprendido mucho y creo que ha sido muy, 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 muy eficaz. Y creo que además debemos compartir, le decía al consejero, las tres oficinas de Acelapyme tenemos que compartir conjuntamente todos los programas que hagamos de webinares, de presentaciones, etcétera, porque creo que es muy interesante, ¿no? Que llegue absolutamente a todo el mundo. Consejero, tienes la palabra para clausurar esta jornada. Jornada de inauguración. Exacto, exacto. Bueno, en primer lugar quiero saludar a los que nos están siguiendo en físico y online, ¿no? Porque yo creo que esta perspectiva de atender una jornada, en presencia física y en virtual es una realidad que se va a imponer, desde luego, para este año, lo que queda de este año y probablemente para muchos más, ¿no? No tenemos que caer en la sobre-telereunión, pero es cierto que es importante. Quería agradecer la invitación porque yo creo que de todas las preocupaciones que nos pueden venir derivadas de cómo implementar la transformación digital en una sociedad, el acceso a la industria, a la empresa de pequeño tamaño es probablemente el reto más relevante que tenemos. Porque el otro día, aprovechando el marco del evento que se organizó en el Navarra Arena, en el que inauguró la vicepresidenta Calviño, me tocó intervenir al final y, claro, todas las intervenciones que hubo previas eran bastante tecnológicas, en el sentido de que cada uno aportó un poco qué pueden hacer, qué estrategia seguir. Tuvimos la suerte de contar con experiencias de primera mano de regiones europeas que lo han hecho muy bien. Y yo creo que es importante aprender de la gente que lo ha hecho bien. Entonces, en el evento intervino cómo lo están organizando en Estonia. En el evento intervinieron desde allí, la magia del online, claro. Intervinieron también desde Eindhoven, que tiene también una apuesta decididísima por digitalizar las pymes también. Y dentro de España, pues intervinieron nos contaron dos experiencias que realmente a mí me parecen inspiradoras, ¿no? Una de ellas es el Parque Tecnológico de Málaga. Ahora se llama Málaga Tech Park. Y claro, está bien que lo están haciendo muy bien, les ha costado 30 años, o sea, tampoco, o sea, nos lleva muchísima ventaja, ¿no? Pero claro, en 30 años han conseguido en Málaga que haya cerca de 8.000 personas dedicadas a empresas TIC que dan servicio a todo el mundo prácticamente. Entonces han sabido organizar un hub especial para esto. Y luego en Alicante hay una región, una zona de Alicante que le llaman Digital Territory, Alicante, donde en un año y medio han conseguido que se aterricen allí 300 empresas habilitadoras digitales. En un año. Claro, comentábamos en el debate que no podemos competir con Navarra con Málaga y con Alicante porque no tenemos playa. Pero lo que tenemos es mucho talento. Y ese talento no se tiene que quedar en las facultades. Ese talento no se tiene que quedar en el aspecto formativo. Ese talento tiene que llegar a la sociedad en forma de transferencia digital. ¿Y cómo acometer la transformación digital? Pues yo creo que también es importante situarnos en un terreno común. La transformación, el círculo digital depende de la conectividad. Tenemos que asegurar que una persona desarrolle su proyecto profesional al margen de donde viva. Y en el caso navarro, pues me da igual que viva en la Bardena que en el Pirineo. Tenemos que tener y asegurar que las personas no dejan de tener el acceso a la infraestructura digital, que es básicamente la fibra óptica en nuestro caso. ¿Cómo estamos en Navarra? Digo, por si acaso alguien tiene algún tipo de necesidad. Pues estamos cubriendo ahora mismo el 97,3% de la población navarra vive en una localidad que tiene fibra óptica a la puerta de su ayuntamiento. El despliegue del ayuntamiento a la casa es un tema que compete a las operadoras privadas y a los ayuntamientos. Entonces, nosotros como gobierno hemos hecho el esfuerzo de llevar fibra óptica pública que pueden utilizar otras operadoras para repartir hasta la puerta de los ayuntamientos y en los ayuntamientos tienen que trabajar ahí. Por lo tanto, tenemos ese aspecto conseguido. Tenemos el 98% de los polígonos industriales de Navarra conectados con fibra óptica. Y tenemos, además, por supuesto, todas las sedes de gobierno, lo digo porque si una empresa pequeña empieza en un pueblo que piensa, yo iría a vivir a Aizal, pero necesito que tengan conectividad,
pues estamos llevando allí conectividad pública al ayuntamiento, al consultorio y al colegio. O sea, que estemos, ahora que está de moda el tema de los nómadas digitales que pueden empezar a trabajar en cualquier lado, bueno, pues estamos preparados para que el nómada digital se sienta conectado en cualquier punto de Navarra. El segundo tema tiene muchísimo que ver con lo que estáis hablando aquí hoy, que es cómo estamos decapacitados para implementar esa transformación en nuestro negocio. Y ahí sí que la situación me gustaría que fuera más homogénea, pero no es verdad, porque partimos de situaciones distintas y necesidades distintas. Si uno me pregunta a qué tiene que obedecer o qué es lo que, cómo definiría yo la capacitación digital, establecería dos niveles. Uno es que hay que alfabetizarse, uno tiene que entender las herramientas mínimas para poder conectarse. Es un tema que afecta profundamente, aparte del tejido social de Navarra, a la gente mayor, a la gente que está sin estudios y que han trabajado en una empresa manufacturera durante toda su vida. Es un problema de un nivel. El siguiente problema, el siguiente reto por delante, consiste en capacitar digitalmente un poco mejor a la gente que tiene ciertas habilidades digitales. Yo creo que capacitar digitalmente nos tiene que permitir hacer lo que hacemos bien, trabajar donde trabajamos bien, y nos tiene que permitir llegar a donde queremos. Y en ese aspecto de llegar a donde queremos es donde estamos. Por lo tanto, para resumir un poco el mensaje final, la transformación es una tarea de todos, no se puede acometer como una tarea titánica por parte de uno solo, es una tarea que implica a la sociedad, desde luego implica a las personas, implica a la infraestructura, implica a la administración para aceleraros el proceso, el acceso a los trámites, para que no tengáis que ir a la oficina de Hacienda a hacer algo en persona, sino a hacerlo a través de conectividad, y sobre todo a las empresas, porque lo que hace de verdad que las cosas cambien es que la gente tenga su propio proyecto de vida, su propio trabajo, su propia posibilidad de crecer dentro de la vida. Y eso tiene que estar muy pegado al territorio. Creo que la Oficina Acelera Pyme de la Cámara tiene eso en la cabeza, lo he hablado antes con el presidente, estoy seguro de que esto tiene que estar en el territorio, tiene que estar cercano, tiene que estar en todos los ayuntamientos. Nadie tiene que verse de verdad limitada en sus capacidades digitales por vivir en una región, en cualquier punto de esta región. Por lo tanto, yo animar a la enhorabuena por haber conseguido la acreditación de Acelera Pyme. Os queda una tarea por delante. Yo, al nuevo encargado de la oficina, solamente le vaticino que va a tener tanto trabajo que a lo mejor necesita más gente y que se prepare con mucha fuerza, porque los problemas van a ser muy diversos. También nuestra experiencia ahora mismo es que la gente te pregunta cómo puedo hacer para digitalizar mi empresa y realmente no ha hecho el diagnóstico previo de qué es lo que necesita. A lo mejor un poco de empezar por ahí, porque hoy, las charlas de hoy, ¿inteligencia artificial en una empresa? Pues sí, veréis probablemente que hay empresas que tienen incorporado sistemas y algoritmos que permiten mejorar su propio proceso productivo en base a un algoritmo, pero otras que ni siquiera tienen el portal web de su empresa. Por lo tanto, es una tarea que solamente podéis hacer desde la Cámara de Comercio. Mucho ánimo y mucha fuerza. Gracias. Muy bien. Os queda mucho. Nos queda mucho a todos. Muy bien. Gracias por estar.